¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el primer día del mes de marzo del año 2022. A Vladimir Putin no sé si le habrá impactado lo que sobre él dijo Pedro Sánchez anoche en Televisión Española. Pero a Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder a todos los efectos del PP, sí ha debido de impactarle la sutileza con la que el presidente Sánchez anoche utilizó la guerra europea que ha iniciado el ruso como argumento para afearle al PP que no haya renovado todavía el Consejo General del Poder Judicial. Esto se va a estudiar en los libros de historia política, ¿no? Urgir al partido de la oposición a que se siente ya a pastelear los sillones del Consejo del Poder Judicial aprovechando que Putin pasa por Ucrania. Hablábamos de cómo Putin vive la consolidación de los procesos democráticos en Europa como una amenaza. Tenemos que defender la democracia, fuera y dentro de nuestro país. A nivel español tenemos que hacer entre todos lo posible porque funcione la democracia. Y que funcione la democracia significa cumplir, por ejemplo, con una obligación constitucional como pueda ser la renovación de los órganos constitucionales, del gobierno de los jueces y otras tantas cosas. Claro, tío, sí. Si hablábamos de Putin y de la defensa de nuestra democracia, que el PP renueve ya el Consejo del Poder Judicial. Oiga, cintura el presidente para esto tiene. Y eso que acababa de decirle Pedro Sánchez a Carlos Franganillo, el conductor del telediario, que fue quien le entrevistó anoche, le acababa de decir lo agradecido que estaba el Partido Popular por el apoyo que ha expresado desde el primer momento al gobierno por la crisis ucraniana, ¿no? Pues te agradezco en el alma tu apoyo y un minuto después ya te estoy recriminando que debilites la democracia porque bloqueas el Consejo. Bueno, a falta de comparecencia ante los diputados que nos representan a todos, que todavía no se ha producido comparecencia del presidente, será mañana, 9 de la mañana. Todavía no ha dirigido el presidente un solo discurso a la opinión pública sobre la guerra en Europa, pero a falta de eso, digo, se asomó anoche a las pantallas de Televisión Española para explicar a los espectadores en qué consiste esta guerra que sacude Europa. El origen del conflicto es que Putin no acepta la Unión Europea. No acepta lo que representa la seguridad europea, no acepta lo que representan los valores europeos, de derechos fundamentales, de respeto a la legalidad internacional, de consolidación de la democracia. Y eso es lo que él ve como una amenaza, lo vive como una amenaza. Hombre, además de eso, igual tiene algo que ver también que Putin aspira a someter a los ucranianos a la bota rusa, a resucitar el modelo soviético de países vecinos oprimidos y con gobernantes títere. No tiene todo el sentido que la Unión Europea se tome o nos tomemos lo que ha hecho Putin como una agresión de la que tenemos que defendernos, siempre que no olvidemos que quienes están siendo invadidos son los ucranianos. Que las víctimas en este momento de esta invasión militar o agresión militar son los de allí, es la población de Ucrania. Y luego está la Unión Europea, que es vecina. Pedro Sánchez anoche, al más puro estilo Sánchez. Respuestas largas, enumeraciones interminables en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y escapismo manifiesto cada vez que se le pedía una respuesta directa o específica a una pregunta concreta. Por ejemplo, claro, le planteó Franganillo, dice, dado que su gobierno, presidente, ve bien que desde la Unión Europea se facilite armamento a Ucrania, ¿por qué su gobierno no envía directamente armamento a los ucranianos? ¿Por qué no hacer ese gesto hacia Ucrania y hacia Rusia de alguna manera también? Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. O sea, para el envío de armas preferimos diluirnos en el Fondo Europeo, en el pelotón europeo. Para el envío de chalecos antibalas, de ayuda humanitaria, ahí sí queremos significarnos y tener personalidad propia. Le preguntó Carlos al presidente si no tendrá algo que ver en esto de no enviemos directamente armas a Ucrania, si no tendrá algo que ver el hecho de que su gobierno está integrado no solo por el PSOE, también por Podemos y por Izquierda Unida, el partido que ayer repudiaba, partido Podemos, que ayer repudiaba que se entreguen armas en nombre de la paz. Esta escalada bélica pues no va en la línea de la distensión por medios diplomáticos, por medios de diálogo. Dijo el diputado de Podemos, Sánchez Serna, ¿no? Enviar armas a los ucranianos es contribuir a que se incremente la escalada bélica, ¿no? Y está integrado el gobierno del presidente por la coalición Izquierda Unida, que fue quien convocó manifestaciones este fin de semana contra la OTAN. Ayer puso interés en subrayarlo aquí el señor Borrell. Yo cuando veo que en España hay partidos políticos que se manifiestan en contra de la OTAN en un momento como este, pero bueno, ¿en qué mundo vive? Pues algunos viven en el mundo del Palacio de la Moncloa, forman parte del gobierno de España. Hombre, no parece que el presidente tome sus decisiones
sobre si hay que enviar o no armas directamente a las fuerzas ucranianas, dependiendo de si le va a molestar mucho, poco o nada a Yolanda Díaz, o a Irene Montero, o a Yone Belarra. En política exterior hasta el día de hoy Podemos, la verdad, que ha pintado bien poco las decisiones del gobierno. Pero es verdad que forman parte del gobierno estas formaciones políticas, ¿no? ¿En qué mundo viven?, decía Borrell. Pues mira, el coordinador general de Izquierda Unida, convocante de la manifestación contra la OTAN, es el ministro de Consumo. Y se sienta esta misma mañana a partir de las 9 con sus colegas en el Consejo de Ministros. El gobierno de Ucrania lo que ha denunciado es el bombardeo ruso de un barrio residencial de Kharkov, que es la segunda ciudad del país, Kharkov, que está ahí muy cerca de la frontera con Rusia. En el barrio que ayer sufrió el ataque del fuego aéreo ruso no hay instalación militar alguna. Se está difundiendo en estos últimos minutos un vídeo en el que aparece un edificio también alcanzado por un misil y destruido. Hay algunas informaciones que dicen que esa es la sede del gobierno regional en Kharkov. No sé si el vídeo está todavía verificado, pero el vídeo está ahí circulando. En el que fue atacado el día de ayer, el barrio de ayer, y ese vídeo sí está verificado, lo que había era viviendas y un supermercado. El presidente francés, el señor Macron, que ayer volvió a telefonear a Putin, después de haber admitido que este tipo le engañó en sus conversaciones anteriores, Macron dice que ahora tiene garantías del ruso de que va a detener los ataques contra objetivos civiles, que ya han causado bajas, ¿no? Observe usted la ironía, ¿no? Putin dice que parará los ataques contra la población civil, que es una manera de confirmar que se están produciendo, porque si no, ¿qué vas a parar? Y Putin le da su palabra a Macron. Se supone que es la misma palabra y con el mismo valor que le dio cuando le dijo aquello de que apostaba por la vía diplomática, que en absoluto él tenía planes para invadir Ucrania, que a quién podía pensar que él tuviera interés en mandar los tanques a Kiev. Bueno, Kharkov a esta hora de la mañana sigue controlado por el ejército de Ucrania, por el gobierno ucraniano. Vamos a ver cómo evoluciona el día. Y en Kiev, el gobierno y las fuerzas armadas ucranianas y los habitantes de la ciudad que se han armado para defenderse de los rusos, en Kiev están esperando ya la nueva embestida rusa. Hay una columna de carros blindados y de artillería que avanza implacable desde la frontera con Bielorrusia hacia la capital de Ucrania. Y que, según información de la CNN, es una columna militar que alcanza más de 40 kilómetros de largo. Fíjate ahí lo que cabe ahí. Enviado especial de Onda Cero a la capital de Ucrania. Xavi Colás, buenos días, Xavi. Buenos días. En Ucrania, feroces combates, bombardeos rusos contra población civil y un enorme convoy militar ruso que se dirige hacia Kiev. La artillería rusa ataca desde el domingo distritos residenciales de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, una ciudad de mayoría rusoparlante. Allí han muerto decenas de personas. Hace unas horas los rusos han destruido parte del edificio del gobierno de Kharkov. Más de 70 militares ucranianos han muerto, además, después de que las tropas rusas bombardeasen una base militar en la ciudad de Okhtyrka, en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania. Las conversaciones para lograr un alto el fuego, celebradas ayer, no han logrado avances, y Rusia además advierte a los países que están dando armas a Ucrania. A estas horas conocemos que Moscú ha acercado sus tropas un poco más a Occidente. Las tropas rusas, con base en el lejano oriente del país, van a realizar ejercicios en la provincia de Astraján, que se encuentra en la frontera entre las partes europea y asiática de Rusia. La petición del presidente ucraniano Zelensky de iniciar ya un proceso exprés para incorporar su país a la Unión Europea no ha sido atendida, al menos por ahora, por la Comisión Europea, que entiende, lo dijo el señor Borrell ayer en este programa, que no es momento de abordar este asunto. Recuérdese que por aquí empezó el Maidán del año 2013, cuando Yanukovych reculó, había prometido el tratado de libre comercio con la Unión Europea, al final no llegó a firmarse, y acabó plegándose Yanukovych a las presiones e influencias de Vladimir Putin. Y ahí empezó el Maidán de hace ya 9 años. Al hundimiento del rublo y a la subida de los tipos de interés que ayer decretó el Banco Central de Rusia, subida de los tipos de interés hasta en un 20%, se añaden anuncios en cascada de multinacionales que están rompiendo sus contratos con empresas rusas. La multinacional Shell ha anunciado el abandono de todos sus proyectos en suelo ruso, incluidos sus contratos con Gazprom y su participación en el gasoducto Nord Stream 2, que es el que llega hasta Alemania. Ayer el embajador de Alemania en nuestro país, Wolfgang Doll, dijo en este programa que Alemania es muy consciente del precio que va a pagar, gas mediante, por la alteración de sus relaciones comerciales con Rusia. Alemania está dispuesta
asumir las consecuencias de las sanciones. Lo hemos dicho desde el principio. Hemos dicho claramente que estamos dispuestos a asumir los costes. El gobierno federal ha elaborado un paquete de medidas de ayuda para amortiguar los altos precios de energía. Haremos más para garantizar un suministro energético seguro para nuestro país. Además, los equipos de fútbol y de baloncesto de Rusia han sido excluidos de las competiciones europeas e internacionales, ni Europa League ni Euroliga. La selección rusa tampoco podrá jugar el Mundial de Qatar. Gentileza todo ello de esta peineta que Vladimir Putin le ha hecho a todas las normas de convivencia internacionales. Carlos Alsina, en Onda Cero.